Y comienza esa mirada a trabajar en este hombre. Y este hombre servía a un rey, a un emperador, que era llamado un dios. Pero la certeza del corazón de este hombre le lleva a descubrir que hay un rey más grande del que él servía. Y pone todo su esfuerzo a reconocer a ese Dios, a ese Señor que era grande en poder, que su poder era un poder que no tenía límites, que no perecía. Hermano Eduardo, me da gusto que esté aquí. Comienza a levantar y a ejecutar lo que su corazón sentía, de un Dios que no conocía, de un Dios que ni siquiera tenía noticias, pero dentro de él había guiándolo a hacer el bien. Eso me enseña a mí de que cuando nacemos ya venimos con ese conocimiento de lo que es el bien y el mal, de cómo hacer el bien para mover la mano de Dios y sin ser cristiano. Imagínense, sin aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si seguimos la lectura, vemos qué cosas grandes hace Dios por las obras que este hombre efectúa en su casa y en su pueblo. Él era un hombre más o menos a la actualidad como un alcalde, porque habla de un pueblo, no habla de una sola casa. Pero él firma un decreto, ordena un decreto que ese pueblo descanse un día y vaya a la iglesia un día. Pero él, ¿cómo era que él sabía o cómo es que le llegó ese conocimiento a él? A través de una mirada con Cristo Jesús. Ese hombre había sido circuncidado en su corazón. Las leyes habían sido puestas en su corazón. Ni él siquiera conocía lo que Dios había depositado, que Jesucristo había depositado en su corazón. Él estaba siendo movido por su corazón a hacer el bien. Y él empezó por sí mismo, porque él era un jefe grande, que solo le rendía cuentas al emperador, porque un centurión era como un general y un alcalde, que hacía las dos funciones. Tomaba las decisiones de ordenar un pueblo y también de levantarse en guerra y defender lo que a él se le había puesto a cargo. Incluso habla aquí de que se le había dado una compañía de soldados para que estuvieran bajo el mandato de la orden de él. Pero aquí vemos cómo este hombre levanta altar a Dios. Nos está enseñando cómo levantar un altar a Dios para levantar ofrenda, para que Él escuche nuestro clamor. Dios había escuchado ese clamor de este hombre sin ser cristiano, sin ser judío. ¿Cuánto más podrá escucharnos a nosotros? Y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Las puertas han sido retiradas, los cerrojos que nos impedían de entrar directamente a hablar con nuestro Creador. Nada nos impide. Nada nos impide. Ahora lo que nos está impidiendo el yo. Yo quiero hacer esto, pero tengo que trabajar. Yo quiero ir a la iglesia, pero no, le pongo como referencias. Y yo quiero ir a predicar, pero tengo que hacer lo otro. El yo a veces es más grande que ese deseo que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué pasa eso? Porque en verdad no hemos aceptado con la suficiente capacidad, con el ordenamiento que Jesucristo ha demandado de nuestras vidas. ¿Por qué demanda Él estas cosas? Porque en verdad Él nos decretó en su mandamiento y en sus leyes que fuimos llamados para una obra. Podemos ver aquí en la misma palabra que estamos siguiendo aquí, de que este hombre levantaba ofrenda, pero dice la palabra que Dios no recibía, sino lo apartaba, no lo tomaba. Imagínense el respeto de Dios a lo que ya encomienda, a los que ya manda, a los que ya decreta. Él siendo Dios, con ser Dios, Él no toma la ofrenda del que no ha llegado a Jesucristo. Ese trabajo para que llegaran a Jesucristo, ya Jesucristo no estando en esta tierra,
se fue delegada. ¿A quiénes? A los apóstoles. Ya no están los apóstoles. ¿De quién es el trabajo ahora? De todo aquel que le siga a Jesucristo, de todo aquel que quiera servir a Jesucristo. Aunque usted cometa errores, Jesucristo le va a llevar a toda verdad y a toda justicia, porque somos imperfectos, hermanos. Pero cuando hacemos el trabajo, Él nos va a decorar con su bendita y santa palabra. Hace una semana, creo que sí, yo le decía, Señor, y vengo clamando como unos 2 años, Señor, Señor, yo quiero tener un espíritu de discernimiento. Y este domingo me decía, mi palabra te va a llevar a discernir el bien y el mal. Cuando tú tengas por obra mi palabra, tú vas a ver en verdad lo que yo te voy a mostrar. Yo decía, y entonces había gozo y júbilo en mi corazón. Y yo decía, oh, cierto es. La palabra de Dios nos va a llevar a todo entendimiento, a todo camino bueno, a rechazar lo que es la maldad. Pero para hacer eso, dice la palabra, que hay que ser seguidores de Jesucristo. Este hombre era un seguidor ya de Jesucristo, pero necesitaba llegar a Jesucristo. Por eso dice aquí la palabra que fue delegado Simón, más conocido como sobrenombre como Pedro. Se le mandó a ver, dice que a la 9ª hora de entrando este hombre a orar a Dios, se le apareció un ángel y tuvo una conversación con este hombre, que delegara a sus siervos en busca del siervo de Dios. Dios no va a usurpar lo que Él decretó quienes hicieran su trabajo. Ya no están los discípulos. ¿Cuántos Cornelios habrán en nuestras vidas tropezando y a veces nuestro descuido no reciben a Jesucristo? Ese es parte de nuestro trabajo para poder llegar a mover la mano de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a seguir? Porque dice, a mí me enseña la palabra, el que sigue, sirve, y el que sirve, persevera. ¿Cuántos estamos dispuestos a perseverar en la palabra? Eso es lo que esta escritura me enseña. De esta forma tengo que agradar a Dios para que yo pueda adentrar delante del Altísimo. Porque estos tiempos nos está pidiendo Dios que aprendamos a pedir. Porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice también la palabra que el pueblo no sabe pedir. Pues pedimos erróneamente. Si nos ponemos a estudiar esta partecita, esta hoja, nos va a enseñar Dios cómo llegar. Levantemos ofrenda a nuestro Dios. Seamos piadosos. ¿Qué es la piedad? No es el nombre de una dama, o de una señora, de una niña. Es lo que usted siente por su hermano. Es lo que usted siente por su casa. Es lo que usted siente por el mundo. El día domingo estuve lavando mi ropita, fui como a las 6 a lavar. Agarré mi ropa, no es tiempo de lavar, Pablo ya. Pero vi algo tan asombroso. Y vi cómo la muerte llega sin avisar. Llegaron una pareja por la forma por el perfil que tenían, eran ecuatorianos, más o menos calcula el hombre de unos 25 años y la muchacha por unos 27 a 30. Llegaron a cargar su bolsita de ropa, agarrados de la mano, bromeándose. Y parece que la muchacha no es mucho que llegó, y entonces el muchacho le dijo, espera aquí, voy a ver una máquina, porque estaba doblando mi ropa. Voy a ver una máquina, le dijo, espérame aquí. Ella hizo solamente 2 gestos. Y cuando el hombre regresó le dijo, deténme, porque me muero. Los ojos de ella eran bien cafecitos, pero se fueron haciendo negros. Su color rosado se fue haciendo pálido. Y le decía a mí la mujer, deténgame, ayúdenme, no me dejen que me muera. Me estoy muriendo. Y lo único que le diga al muchacho, llama al 911.
y pude entender lo que dice la palabra. Hoy es y mañana no es la gloria del hombre. ¿Y en qué estaremos entretenidos, hermanos? Preocupémonos, levantemos un altar a nuestro Dios, seamos piadosos por los que no conocen a Jesucristo. Comencemos por nuestra casa, aprendamos de este hombre que sin ser cristiano ni judío levantó un altar, levantaba ofrenda, y eso movió la mano de nuestro Dios. Y aquí estamos hoy, aquí estamos. Estoy seguro que usted vino con esa razón, usted vino con esa idea de recibir palabra de su Dios, de aprender y de traer un altar para su Dios. Yo miraba la semana pasada y conversaba con el hermano Pablo, y tuvimos un estudio que el pastor Juan nos enseñó, basándose en estudios, en preguntas, lo que Dios demandó, los materiales que fueran usados y las medidas que fueran usados para levantar el templo para Jehová. Y yo me hacía la misma pregunta: ¿decía acaso no serán las mismas medidas y los mismos utensilios dentro de nuestro corazón? ¿No será que nosotros somos portadores de un templo tan grande y hermoso? Porque el Espíritu Santo no va a vivir en una cosita que es más pequeña que un vaso. Él vive en algo grande, en algo hermoso, en algo maravilloso. Y ese es el corazón de sus siervos, de sus hijos. Ahí está el oro, ahí está la madera de acacia, ahí está todo lo que el Espíritu Santo necesita. Pero el incienso dice que es la oración. Estaremos poniendo suficiente incienso para que el Espíritu Santo esté fortalecido y salgamos a decirle al mundo que somos hijos de Dios, que sabemos levantar ofrenda a Dios, que tenemos un altar para nuestro Señor. Esto es lo que me enseña esta palabra. Esto es lo que a mí me enseñó esta palabra. Trabajar juntos, primeramente en casa. Si vemos que el hermano no viene, por lo menos digamos: Señor, acuérdate dónde está, qué es lo que hace, por qué no va. Preocúpese. Sabe que cuando usted comienza a sentir eso, usted comienza a vivir lo que Jesucristo. Yo pienso, si a mí me alegra que le veo al hermano Eduardo, no desconozco, pero yo estoy muy contento que siga viniendo, hermano. Aquí está su alimento, porque todos tenemos un espíritu. Si vamos a toda la palabra aquí, dice que fuimos hechos por la voluntad de Dios, levantados del polvo y fuimos puestos su soplo de vida. ¿Cuánto más no se sentirá feliz y contento nuestro Señor de vernos reunidos aquí? Y Él está diciendo: aquí están mis hijos, hoy les voy a dar palabra. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu petición? El Señor conoce. Levantemos ese altar en nuestras casas, en nuestras familias. Seamos los jefes de casa, porque aquí no delega a ninguna mujer. No estoy menospreciando a las mujeres, sino estoy diciendo la palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos los hombres de levantar un altar, de empezar siendo el ejemplo de nuestras casas? Qué gran responsabilidad, porque de eso nos dar cuenta un día. Así es, hermanos. Así es que si usted tiene una petición, póngaselo a Dios, a quien lo conoce. Levántese, pero no quisiera. Yo tengo una petición. No quisiera que esta palabra que Dios nos ha dado hoy se nos haga de la puerta afuera, nos olvidemos. Aprendamos de este hombre. Aprendamos de este hombre que movió la mano de Dios. Y sabemos que usted y yo fuimos llamados con un propósito para hacer lo que los discípulos hacían. Y Dios no va a usurpar su trabajo. Habrá muchos Cornelios levantando altares y ofrendas, y Dios no lo tomará, porque llamados a ser siervos fuimos, para libertar almas, para que haya en el camino, para que lleguen sus ofrendas y sus vidas, especialmente al camino de la vida y de la vida verdadera. Así es que nos ponemos unánimes y vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias, Padre. Te vamos a dar gracias, Señor. De su asiento ahí donde está paradito, quédese ahí.
Dios va a tomar su petición. Agrade su corazón, levante ese altar, porque usted tiene ese altar poderoso, usted tiene ese templo del Espíritu Santo en usted. De hoy en adelante diga: Señor, yo voy a poner incienso, yo voy a llenar de incienso, Señor, ese templo, para que tu Santo Espíritu que mora en mí, Padre, sea fortalecido, sea fuerte, para que Él me guíe, para que Él me guíe, para que Él me enseñe a discernir mi caminar. Especialmente ese es el propósito del cristiano, para no errar en nuestros pasos, para no errar en nuestros caminos, para no perder la dirección que Dios ha hecho en nuestras vidas, para poder nosotros ser capitanes, guiadores a través de la